Bueno, seguimos con la segunda parte de esta clase número 9. ¿Sí? En este caso, vamos a ver lo que es la formulación y la nomenclatura. ¿Sí? Entonces, hagamos un repaso rápido de cómo formular la sal. En este caso vamos a ver dos ejemplos, ¿sí? Utilizando el mismo hidróxido, pero cambiando el ácido, ¿sí? Que vamos a utilizar, el oxácido que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque las sales, la nomenclatura de las sales depende de la nomenclatura de los ácidos, ¿sí? También influye un poco la nomenclatura de los hidróxidos, pero el que le da el nombre a las sales es el elemento no metálico que está conformando el compuesto, ¿sí? De la oxasal. Entonces, por eso vamos a ver los dos distintos nombres que puede utilizarse para poder ir viendo los ejemplos que vamos a abordar en la guía de trabajo. Entonces, volvemos a repetir. ¿Qué teníamos que tener en consideración? Nosotros, al formar la sal, tenemos que identificar, por un lado, el elemento metálico, por el otro lado, el elemento no metálico junto con el oxígeno. Recuerden que dentro del proceso de la formación de la sal, el metal va a reemplazar los átomos de hidrógeno en su formación y ahí se va a conformar en compuesto. Entonces, ¿cómo lo armamos? Paso por paso. Primero va a ser el elemento metálico. ¿Sí? Vamos a poner en negro para no generar confusiones. ¿Sí? Primero va a ir el elemento no metálico, en este caso el aluminio, y después va a venir entre paréntesis el elemento no metálico que está en el ácido, más las cantidades de átomos de oxígeno que tengan cada uno, o sea, la cantidad que yo tengo del no metal y la cantidad que yo tengo del oxígeno. En este caso yo tengo un nitrógeno y dos átomos de oxígeno, entonces van a ir todos esos datos dentro del paréntesis. Y después dijimos, ¿qué más nos falta? Nos falta colocar las cantidades de las valencias del metal y la cantidad de hidrógeno que yo desplazo. En este caso, en este ejemplo, el ácido nitroso tiene un único átomo de hidrógeno, entonces yo tendría un único átomo de aluminio porque solo se desplazó un hidrógeno. Recuerden que como hay un número 1, el número 1 no figura porque ya está colocado un símbolo del elemento. Ahora, fuera del paréntesis, en el video anterior habíamos hablado de que iba la valencia del metal, ¿sí? En el ejemplo anterior, el potasio tenía valencia 1, entonces no había ningún número acá. Pero en este caso, en este elemento de ejemplo, nuestra valencia del aluminio es un número 3. Entonces, fuera del paréntesis, va a ir como subíndice el número 3 que corresponde a la valencia del elemento metal. ¿Sí? Y después, ¿qué más nos quedaba? Después nos quedaba que este hidrógeno que se desplazaba se iba a combinar con los átomos que tengo del grupo oxidrilo que quedaba solito después de que el aluminio decidió abandonarlos, ¿sí? Y van a conformar, ¿sí?, otro compuesto que es la molécula, ¿sí?, de agua. La combinación entre el oxígeno y el elemento, entre el oxígeno y el hidrógeno del grupo oxidrilo se combina con el hidrógeno del ácido que fue desplazado y se van a combinar para darme una molécula de agua. Ya yo tengo la formación de mi sal, ¿sí? El metal, el no metal con el oxígeno entre paréntesis y la valencia del metal fuera del paréntesis. Ahí está conformada mi oxasal. Ahora, ¿cómo es el nombre de esta oxasal? ¿Cómo la vamos a denominar? Dijimos que el nombre está vinculado a la nomenclatura del ácido. Entonces, según la terminación de la nomenclatura que está trayendo el ácido, va a ser la denominación de la sal. Y para ello, vamos a tener, perdón, voy a mover,
vamos a tener, ¿sí?, dos denominaciones según la terminación del ácido. Yo voy a tener una denominación si la terminación del ácido es oso y voy a tener otra denominación si la terminación del ácido es ico. Entonces, las denominaciones oso, ¿sí?, en la sal van a ser reemplazadas por la terminación ito. Y las denominaciones de terminación ico van a ser reemplazadas en las sales con la terminación ato. Ese es el juego de cambios en los nombres de las valencias, de las terminaciones de las valencias para nombrar las sales. Oso se transforma en ito y ico se transforma en ato. Hay un juego de palabras muy común que se utiliza en química y que se usa también en secundaria, que es la frase oso chiquito, pico de pato. ¿Sí? Capaz alguno lo habrá escuchado dentro de la escuela o recuerdo, capaz nunca lo escucharon, pero bueno, es una forma de jugar con las palabras para poder recordar estas combinaciones de terminaciones. Entonces, ¿cómo se va a utilizar esto? Recordemos que este aluminio, ¿sí?, este metal viene del hidróxido de aluminio y esta sección del nitrógeno con el oxígeno corresponde al ácido nitroso. Entonces yo tengo como terminación oso. Y como vamos a utilizar el nombre del ácido para nombrarlo, ¿sí?, si yo tenía un ácido nitroso, mi sal se va a denominar nitrito. Vamos a cambiar de color para ver bien. ¿Sí? Entonces yo voy a tener como terminación la palabra ito. Yo tenía acá ácido nitroso, ¿sí?, terminación oso. Yo en mi sal se va a denominar nitrito. Voy a nombrar primero la sal nombrando al no metal, según su valencia. ¿Sí? Y después yo tengo que nombrar a metal, porque recuerden que la sal es una combinación entre metal y no metal combinados junto con oxígeno y el hidrógeno, que bueno, en este caso ya no va a estar, sino que va a estar como complemento en el agua. Pero es una combinación entre metales y no metales, por eso es neutro. Y por eso yo necesito también incluir el nombre del metal. El metal va a traer el mismo nombre que está designado en el hidróxido. Si el hidróxido es hidróxido de aluminio, la sal va a ser nitrito de aluminio. No va a tener cambio en su definición porque el aluminio tiene una única valencia. ¿Sí? Entonces, voy a tener como terminación nitrito de aluminio. Y ahí tengo la sal que utiliza el hidróxido de aluminio y el ácido nitroso. Ahora, ¿qué va a pasar si yo uso el ácido nítrico, la mayor valencia del nitrógeno? Voy a tener un efecto similar. Vamos de vuelta a proponer el ejercicio. Va a ir el metal, el conjunto del no metal más el oxígeno, ¿sí?, entre paréntesis, o sea, nitrógeno, oxígeno, 3 en este caso. Vamos a darlo bien grande. Como subíndice del metal va a ir la cantidad de hidrógenos que tenía el ácido. Había uno, entonces va un único átomo de aluminio. Y fuera del paréntesis va a ir la valencia de metal, que recordemos que el aluminio tiene valencia 3, por ende va a ir el número 3 como subíndice de nuestro
paréntesis acá de los elementos no metálicos con el oxígeno. Y ahí está formada la sal. Después, ¿qué más nos falta acá? Acá nos está faltando el segundo producto, que en este caso, nuevamente, va a ser siempre una molécula de agua. Como segundo producto de esta fórmula química. Esta reacción química entre el hidróxido y el oxácido. Y ahora nuevamente, ¿cómo vamos a nombrar? Recordemos que nuevamente que la sal se nombra por el elemento no metálico. El elemento no metálico en este caso es el ácido nítrico, ¿sí?, que está utilizando la valencia más alta del nitrógeno, por eso la terminación ico. Entonces, para la sal dijimos que nombramos al elemento no metálico, pero cambiamos su nomenclatura final oso o ico por ito u ato correspondientemente. En este caso, como estábamos hablando de ácido nítrico, la sal va a cambiar la terminación ico por ato. Entonces yo voy a tener como nombre de la sal la palabra nitrato. ¿Sí? Y como sigue siendo el mismo hidróxido de aluminio, entonces esto va a ser conocido como nitrato de aluminio. Esto tengo los dos ejemplos. ¿Cómo cambia el nombre de la sal según su terminación? Oso por ito e ico por ato. ¿Sí? Eso es cuando cambia el nombre del ácido. Cuando cambia el nombre del elemento metálico correspondiente al hidróxido, va a mantener ese nombre. Entonces, vamos a ver un ejemplo rápido en los minutos que nos quedan. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando también cambia por distintas valencias el elemento metálico? En este caso vamos a ver dos ejemplos con cambio tanto del hidróxido como del ácido, ¿sí? En nuestro ejemplo de arriba vamos a ver hidróxido ferroso, o sea, la terminación más pequeña, la valencia más pequeña del hierro, y ácido sulfuroso, la valencia más pequeña del azufre. Y en el segundo ejemplo tengo hidróxido férrico con la valencia más alta del hierro y ácido sulfúrico con la valencia más alta también del azufre. En ambos ejemplos, nuevamente, la formulación va a ir del mismo sentido. Primero va a ir el elemento metálico, después va a ir entre paréntesis, ¿sí?, el elemento no metálico con la cantidad de oxígeno correspondiente, azufre, oxígeno 3, ¿sí?, y después acá sí vamos a ver ese detalle que yo había especificado al inicio. Tengo ahora sí más de un átomo de hidrógeno. Por ende, el hierro va a tener como número de subíndice el número 2. Porque hay dos átomos de hidrógeno reemplazados por átomos de hierro. Y fuera del paréntesis va a ir la valencia del metal, que recordemos que este número en el hidróxido corresponde a la valencia del metal. Entonces yo voy a tener también un número 2 fuera del paréntesis. En el caso, y por eso era importante ver este ejemplo, en el caso de que estos dos números que nosotros acabamos de poner, ¿sí?, el 2 de la cantidad del hidrógeno, y en este caso el 2 de la valencia del metal, en el caso de que yo coloque estos dos números y esos dos números sean múltiplos comunes, yo podré simplificar estos valores. Por ende, mi sal final va a quedar expresada, ¿sí?, como hierro, azufre, oxígeno 3. Y ahí termina la denominación. Acordémonos siempre que la sal en la fórmula
¿sí? La formulación de las sales, la sal va siempre acompañada por agua. ¿Sí? Abajo vamos a tener un ejemplo similar. Vamos a hacerlo primero y después vamos a nombrarlos a los. Nuevamente, identificamos, ponemos el elemento metálico, ¿sí? Después el grupo correspondiente al no metal con el oxígeno, que acá en vez de ser azufre oxígeno 3 va a ser azufre oxígeno 4. ¿Sí? Y después la cantidad de hidrógeno va como valor del metal, va a ir un número 2. Y la valencia del hierro va a ir como valor de un grupo entre paréntesis, que en este caso va a ser un 3. Y acá sí vemos que estos dos números se van a mantener porque ninguno de los dos es múltiplo común con el otro. No puedo simplificar un 2 con un 3. Entonces, directamente la fórmula me va a quedar así. Hierro 2, azufre, oxígeno 4, 3. Más la molécula de agua correspondiente que me queda de la separación del hidrógeno del oxácido y su combinación con el grupo oxidrilo del hidróxido. Ahora, ¿cómo nombramos? Nuevamente, recordemos, el nombre de la sal está dado por el elemento no metálico que trae el ácido. En este caso, el ácido que tenemos acá es el ácido sulfuroso. Terminación oso. Según lo que veíamos minutos atrás, la terminación oso se reemplaza por la terminación ito. Entonces, si mi ácido era sulfuroso, mi sal de ese ácido se va a conocer como sulfito. ¿Sí? Suena parecido al alfajor fulvito, ¿viste? Bueno, algo parecido. También podemos usar el juego de palabras para cortas. Entonces vamos a tener un sulfito. Y en este caso, ya el hidróxido, como habíamos visto, como habíamos pronosticado, tiene dos valencias, porque es un hidróxido de hierro. El hierro tiene valencia 2 para la menor, 3 para la más grande. Entonces, este hidróxido en este ejemplo utiliza la valencia 2, la más pequeña, por ende se denomina hidróxido ferroso. Por lo tanto, la sal va a denominarse sulfito ferroso. No sé si se habrán visto sorprendidos. Uno más que otro seguro habrá pensado, seguro que la sal se va a llamar sulfito ferrito. ¿Sí? No. El único que cambia la terminación oso por ito e ico por ato es el no metálico. El elemento metálico se va a denominar con el mismo nombre que tiene del hidróxido. Por eso es importante reconocer el hidróxido que formamos. El nombre ya me va a decir todo. El nombre me está diciendo qué valencia utiliza y en este caso el nombre está dando a saber que está hecho este sal por ácido sulfuroso, porque tengo un sulfito, terminación nitro correspondiente a oso, ferroso porque es un hidróxido ferroso, del hierro con valencia más pequeña. ¿Sí? Y en el caso de abajo vamos a tener un ejemplo similar. Como estamos usando ácido sulfúrico, vamos a darle. Como estamos usando ácido sulfúrico, la terminación ico se va a reemplazar por ato. Entonces mi sal se va a denominar sulfato. Y como el elemento metálico está siendo dado por el hidróxido férrico, que hace referencia al hierro en su valencia 3, entonces mi sulfato se va a denominar sulfato férrico. Como ven, el único que cambia la nomenclatura en la oxasal es el elemento no metálico del ácido. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Podría haber hecho sulfato ferroso y sulfito férrico? Sí, podría haberlos hecho al revés. La idea era poder ver que no cambiaba el elemento metálico del nombre.
puedo combinar cualquier ácido con cualquier hidróxido e ir sacando distintos tipos de oxasales, siempre con una molécula de agua de yapa, como podríamos decir, la reacción. Bueno, se hizo un poco más extenso lo que yo quería. Por ende, vamos a dejar en balanceo para la clase de consulta, porque supongo que van a querer consultar nuevamente cómo se realiza la sal y qué dudas tengan. Entonces, practiquen en balanceo. Todavía no es lo más urgente, podemos hacerlo todavía en un segundo o tercer video más adelante. Espero que haya sido de provecho, espero que lo puedan utilizar, véanlo las veces que sea necesaria, anoten sus dudas. El día viernes, como siempre, tendremos nuestro horario de consulta. Aquellos que no puedan conectarse pueden enviar sus consultas de manera privada y los abarcaremos en otro video explicativo extra en el caso de que haya muchas dudas con respecto a un inconveniente o un punto en común, ¿sí? Ustedes son los que guían el aprendizaje, ustedes son los que pueden exigir, ¿sí?, que les vuelva a explicar tal o cual punto que no se está comprendiendo. Desde mi humilde posición espero que les sea de utilidad y hayan podido entender y sacarle provecho a esta clase. Así que sin más nada que decir, nos vemos en la próxima.